Queridos hermanos, muy buenos días a todos nuevamente. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo y el poder de su Santo Espíritu sea en cada uno de ustedes. Qué bueno volver a verles. Hoy, el día del Señor, aquí juntos, como hermanos, con el corazón dispuesto a adorar a nuestro Creador y a escuchar su santa y gloriosa palabra. Vamos a tener nuestro autoexamen de conciencia en esta mañana. Abran sus Biblias, por favor, en Colosenses capítulo 4 y tengan abierta su Biblia en esta carta del apóstol Pablo a los Colosenses. Colosenses capítulo 4. El autoexamen lleva por título: Examina tu hablar ante Dios y los hombres. ¿Cómo titula el autoexamen? Examina tu hablar ante Dios y los hombres. Antes de iniciar, acompáñenme en una corta oración y hagamos silencio, por favor. Amado Señor, humildemente nos acercamos a ti con reverencia y disposición de corazón. Háblanos por tu palabra y redarguye nuestro entendimiento. Quita la ceguera espiritual y aparta de nosotros la incredulidad y abre nuestros oídos a tu voz. Te lo pedimos, Señor, que seas tú hoy ministrando a nuestra vida a través de esta palabra que va a ser expuesta. Úsame, Señor, no mires mis pecados. Ayúdame, Señor, en mi debilidad y concédeme llegar a la conciencia y al corazón de todos mis hermanos en este momento. En el nombre de Jesús. Amén. Qué maravillosa facultad es el don de hablar. De todas las criaturas de la tierra, solo el hombre posee este maravilloso don. Los animales tienen un lenguaje, pero no es igual al de nosotros, los seres humanos. Así que tenemos un maravilloso don, el don del habla, dado por Dios. En consecuencia, entre nosotros, los seres humanos, la facultad del habla es muy influyente y fundamental, ya que lo que decimos es capaz de afectar eternamente, para bien o para mal, a las personas que nos oyen. Cuán a menudo podemos ver que la oratoria de un solo hombre ha influenciado a toda una nación, produciendo adeptos y seguidores para lograr intereses políticos e ideológicos. Eso nos muestra lo poderoso e influyente que es el don del habla. Una sola declaración de una persona, escúchenlo bien, puede causar en otro una profunda impresión que lo agobie y lo haga sentir miserable. Dicho de otra manera, el habla es capaz de prestar un servicio de gran bendición a las personas o causar un profundo daño a quienes nos dirigimos. El habla es en efecto una dádiva bendita de nuestro Creador, pero también una carga de altísima responsabilidad. Dios nos pedirá cuentas del uso que hagamos de nuestra lengua, que hagamos de nuestras palabras. Jesucristo dijo: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Mateo 12, 36 al 37 fue la cita que acabé de leer. Dice claramente el Señor que de toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Va a haber un juicio final.
Y vamos aún a dar cuenta de todas nuestras palabras. Porque por tus palabras, dice Cristo, serás justificado y por tus palabras serás condenado. De manera pues que nuestro hablar identifica a un hijo de Dios o identifica a un hijo del diablo. Lamentablemente este don tan valioso del Creador es pervertido constantemente por nuestra falta de prudencia y sabiduría al hablar, de la cual muchas veces tenemos que avergonzarnos y arrepentirnos por no ponerle freno a nuestros impulsos y a nuestra lengua. Ustedes tienen su Biblia abierta en Colosenses capítulo 4, ¿verdad? Esa fue la orden que les di al principio, que abrieran su Biblia en Colosenses 4. Entonces lean conmigo el versículo 6. Colosenses 4, versículo 6. Dice así la palabra de Dios. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Están ahí, hermanos? Leamos nuevamente el texto. Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. El día de hoy vamos a hacer un autoexamen de conciencia acerca de nuestras palabras en 3 aspectos que Pablo nos señala en este pasaje. En primer lugar, Pablo señala que nuestras palabras deben ser con gracia. En segundo lugar, nuestras palabras deben ser sazonadas. Y en tercer lugar, deben ser respuestas sabias o palabras sabias. Pablo dice entonces, en primer lugar, sea vuestra palabra siempre con gracia. ¿Escucharon eso? Sea vuestra palabra siempre con gracia. O sea que constantemente nosotros debemos procurar tener palabras de gracia en nuestros labios. Porque dice, sean vuestras palabras siempre con gracia. La pregunta es nuestra palabra siempre con gracia? La gracia debe ser la marca de todo lo que decimos. ¿Qué significa que nuestra palabra sea siempre con gracia? Buena pregunta, ¿verdad? ¿Qué significa que nuestra palabra sea siempre con gracia? Significa que la conversación de un cristiano debe ser amable, agradable y llena de bondad divina, sin ser insulsa ni vulgar. Eso es lo que significa palabras de gracia. Hablar con gracia no significa evitar verdades difíciles o no decir la verdad por temor a que se ofendan los demás o a que nos censuren. Más bien, hermanos, se trata de comunicar esas verdades con gentileza y con respeto, incluso cuando pueden ser punzantes como la sal en una herida abierta. Es decir, se debe hablar la verdad con amor y misericordia, evitando el orgullo, evitando la arrogancia y la altivez cuando hablemos. Porque no es verdad que muchas veces nosotros hablamos con arrogancia, con altivez. No hablamos sino gritamos, no pedimos un favor sino que imponemos. Y eso pues produce desazón y división y contienda entre los que se comunican. Efesios capítulo 4 versículo 29 dice, Efesios 4, 29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. ¿Qué nos dice Pablo aquí? Que ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca. Y cuando habla de palabras corrompidas no solamente se está hablando de palabras vulgares, sino de palabras que tengan doble intención, o de palabras hipócritas, o de palabras que quieran lograr algo para el beneficio sin importarle a los demás. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. En Eclesiastés capítulo 10 versículo 12 vean lo que dice Salomón. Eclesiastés capítulo 10 versículo 12.
Dice así, Eclesiastés 10:12. Las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Amén. Noten lo que dice aquí el rey Salomón, que las palabras de la boca del sabio son llenas de gracia. Tú y yo debemos ser sabios al hablar, que de nuestra boca siempre salgan palabras de gracia, mas los labios del necio causan su propia ruina. Cuando no sabemos hablar, cuando somos imprudentes al hablar, cuando hablamos sin misericordia, con altivez y con orgullo, eso trae ruina, divide los matrimonios, causa desasosiego entre las relaciones. No hay paz en medio de nosotros debido a nuestra manera de hablar, a nuestra manera de dirigirnos, a nuestra manera de decir las cosas al otro. Nosotros estamos llamados, hermanos, a imitar a Cristo en sus palabras de gracia. Vean lo que dice Lucas, vayan conmigo allá, capítulo 4, versículo 22. Lucas 4, 22, y vean lo que decía la gente de Cristo. En Lucas 4, 22 dice así: y todos daban buen testimonio de él, es decir, de Cristo, y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca, y decían: ¿no es este el hijo de José, es decir, el hijo del carpintero? Ellos consideraban a Cristo una persona de poca monta, de un estrato social muy bajo, hijo de un carpintero humilde. Pero ¿qué salían de los labios de Cristo? Palabras de gracia. O sea, que por más humildes que seamos, eso no nos da derecho a ser groseros o mal hablados. Hermanos, nosotros debemos imitar a Cristo, que la gente se maraville por lo que decimos y no que se escandalice por lo que decimos. Estamos llamados a imitar a Cristo en sus palabras de gracia. Él es nuestro perfecto ejemplo. Todo lo que salió de los labios de nuestro Señor Jesucristo edificó, consoló, confrontó y guió a las personas. De esta manera nosotros también debemos hacerlo. Las palabras de gracia de Cristo se manifiestan en su misión de dar buenas noticias, sanar y liberar a los oprimidos y traer esperanza y consuelo a los que están esclavos del pecado, y luz a los ojos que están en tinieblas, y oído a los que están sordos y endurecidos de corazón. Sean vuestras palabras entonces siempre con gracia. En segundo lugar, Pablo en Colosenses, en el capítulo de base, dice: sea vuestra palabra siempre sazonada con sal. ¿Cómo debe ser nuestra palabra? Sazonada con sal. No solamente con gracia, sino sazonada con sal. ¿Qué significa que nuestras palabras sean sazonadas con sal? Esto quiere decir que así como la sal preserva de la corrupción y da sabor a los alimentos, así deben ser las palabras de nosotros los cristianos, puras, edificantes, sabias, apropiadas, prudentes y útiles para cada ocasión que lo merezca. Así deben ser nuestras palabras. Si usted está hablando mal de su vecino, mal del pastor, mal de su hermano, y su hijo lo está escuchando, ¿qué ejemplo le está dando usted a su hijo? ¿No le parece? No está hablando con unas palabras sazonadas con sal. Está hablando con unas palabras que producen odio y resentimiento tal vez en su hijo que lo está escuchando. Tenemos que ser prudentes al hablar, hermanos. Es decir, podemos decir que nuestras palabras deben tener un efecto purificador y útil, preservando la verdad y evitando la corrupción del lenguaje dañino y vacío, que no trae ningún beneficio a nuestro crecimiento espiritual y a nuestra vida
y a la vida de los demás. Nosotros debemos siempre procurar, hermanos, que lo que digamos sea de beneficio a los demás y aún a nuestra propia vida. En Marcos capítulo 9, versículo 50, la palabra de Dios dice, Marcos 9:50, dice, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. Vuelvo a leer el texto sagrado. Dice así, buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos. ¿Qué nos manda el Señor? Que tengamos sal en nosotros mismos. Y tener sal en nosotros mismos significa ser personas que no perdemos el poder purificador y sazonador en nuestras palabras. Esto quiere decir que procuramos intencionalmente, con nuestras palabras y buen ejemplo, conservar la verdad, la gracia y la pureza de Dios en nuestra vida y en lo que decimos, manteniendo la paz y la bondad, trayendo sentido o sabor a la existencia de los demás con lo que les decimos. Eso es tener sal entre nosotros. Así que examinémonos, hermanos. Mis palabras y ejemplo preservan y proclaman la verdad y la pureza que tengo de la palabra de Dios, o llevan al pecado, a la murmuración y a la contienda. Examínese hoy, porque nosotros venimos a la iglesia a examinarnos a la luz de la palabra del Señor. La luz de la palabra de Dios es la que alumbra nuestro pecado, nos muestra que estamos caminando mal, nos muestra que estamos obrando mal, hablando mal, escuchando mal, para que corrijamos, hermanos. El propósito de venir a la iglesia es ser educados y transformados a la imagen de Jesucristo. Por eso, hermanos, son sus palabras, palabras que preservan la unidad en el matrimonio, o sus palabras dividen, hieren a su esposa, hieren a su esposo y procuran entonces vivir en una guerra que no traerá ningún beneficio ni ninguna paz a la relación. Los problemas en el matrimonio realmente son por la manera en que hablamos, por la falta de prudencia al hablar, por no ponerle freno a nuestra lengua, porque muchas veces, dejado llevar por el impulso de la ira, decimos y herimos profundamente al cónyuge. Por eso, hermanos, debemos decir con el salmista en el Salmo 141, versículo 3, las siguientes palabras. Miren lo que dijo el salmista, Salmo 41, verso 3. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios, decía el salmista. Pon guarda a mi boca, oh Jehová, guarda la puerta de mis labios. Esa debería ser nuestra oración, hermanos, que Dios ponga guarda a la puerta de nuestros labios para no ofender, más bien decir palabras que nos lleven a la reflexión, que nos lleven a la unidad, que nos lleven al arrepentimiento y no a la división y al odio y al resentimiento. Y en tercer lugar, hermanos, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, en Colosenses 4:6, el texto de base que estamos meditando, al decirnos que nuestras palabras deben ser siempre con gracia y sazonadas con sal, es para cumplir un objetivo maravilloso, para que sepamos cómo debemos responder a cada uno. ¿Esto es lo que dice Colosenses 4:6? Sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, con un propósito. ¿Para qué las palabras con gracia y sazonadas con sal? Para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Ese es el propósito, de que nuestras palabras sean con gracia y sazonadas con sal. El objetivo maravilloso, que sepamos responder a cada uno. En otras palabras, para que siempre procuremos tener una palabra sabia y amable al conversar o dirigirnos a otros.
La gran mayoría de los conflictos, vuelvo y repito, entre esposos, en el trabajo, entre hermanos de la iglesia, entre familiares o vecinos, es porque no sabemos responder o porque no sabemos dirigirnos al otro. Muchas veces respondemos de manera agresiva. No mandamos, sino gritamos. Y decimos las palabras de mala gana. Lo decimos con un tono agresivo y autoritario, o con palabras hirientes, groseras y menospreciadoras cuando nos dirigimos a otro. Porque queremos imponer nuestro criterio. Queremos brillar por encima de los demás y aplastar al otro con nuestras palabras. Y como que siente uno allá por dentro un placer satánico. ¡Ay, se lo dije! Entonces, como si nos gozáramos en haber aplastado y humillado al otro. Preguntémonos, ¿Cristo haría eso? ¿Cristo actuaría así, de esa manera? Lo que quiero decir es que muchas veces no hay sabiduría al responder, porque no hay gracia ni sazón en nuestras palabras. Y por eso vienen los conflictos, porque el otro no responde de la misma manera, sino que nos responde aún más fuerte. Y por eso se forman las discusiones, los conflictos y las gazaperas en la familia. Y damos un pésimo ejemplo que no corresponde a personas que profesan piedad. Hermanos, se trata de pensar antes de hablar. Se trata de hablar con discernimiento. Midamos nuestras palabras antes de expresarlas. No sea que nos hagamos presos de nuestros mismos labios, de nuestra misma lengua. En Proverbios capítulo 12, versículo 18, el proverbista dice lo siguiente. Proverbios 12, 18. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Este proverbio nos enseña dos cosas muy importantes. En primer lugar, nos enseña que al igual que una espada puede causar heridas profundas y dolorosas, ciertamente estas palabras pueden herir profundamente y emocionalmente o psicológicamente a las otras personas. O sea que con nuestras palabras podemos causar un grave daño, una grave herida en el corazón y en la conciencia de las demás personas. Dañar sus sentimientos emocionales, amargar su espíritu con nuestras palabras. Eso es lo primero que enseña el proverbio. Hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada. ¿Cómo son sus palabras, hermanos? ¿Como golpes de espada? O como dice la segunda parte del del proverbio. En segundo lugar, por el contrario a las palabras del golpe de espada, el texto nos enseña que la sabiduría en el uso del lenguaje puede sanar heridas, ofrecer consuelo y ayudar a las personas a recuperar su parte emocional y su parte espiritual. Por eso en su segunda parte, Proverbios 12, 18 dice, mas la lengua de los sabios es ¿qué? Medicina. ¿Cómo son sus palabras? ¿Palabras que envenenan o palabras que son medicinales? ¿Cómo son sus palabras? Examínese hoy, querido hermano, porque a eso venimos. Nosotros debemos imitar a Cristo en nuestras palabras, en lo que decimos. Un profesor de ética y comportamiento le pidió a sus estudiantes que trajesen a la clase un pote de crema dental y un plato. Cuando llegó a la clase le dijo a los muchachos, saquen su pote de crema y vacíenlo totalmente sobre su plato. Saquen toda la crema. Y luego les dijo, ahora vuelvan a echar la crema en el tubo. Los estudiantes dijeron, eso es imposible, profesor, no podemos volver a meterla en el tubo. El maestro les dijo, así son nuestras palabras. Una vez salen, ya no se pueden devolver, ya no se pueden volver a recoger.
Por eso debemos, hermanos, pensar antes de hablar, porque nuestras palabras dejan huellas y heridas profundas que causan mucho daño y que solo la gracia de Dios y el amor de Cristo pueden sanar. Por el contrario, las palabras que salen de nuestra boca pueden causar mucho bien si nosotros nos proponemos en nuestro corazón siempre hablar con palabras de gracia. No hablemos palabras como golpes de espada. Para terminar, hermanos, observen lo que dice Proverbios 25:11. Proverbios 25:11 dice: manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. El proverbista nos muestra aquí una joya, una manzana de oro con incrustaciones de plata. ¿Qué nos estaba presentando aquí el proverbista? Una joya preciosísima, agradable a los ojos. Y dice aquí que manzana de oro con figuras de plata es la palabra dicha como conviene. La palabra dicha como conviene. ¿Dice usted palabras como conviene o palabras como no conviene decirlas? En Proverbios 16, 23 al 24 dice, Proverbios 16, 23 al 24 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Verso 24: panal de miel son los dichos suaves, suavidad al alma y medicina para sus huesos. Mediten en esos textos bíblicos, hermanos, y piensen antes de hablar. Así que, hermanos, examinémonos y recordemos que lo que hablamos, para bien o para mal, traerá a los que nos escuchan algo. ¿Traerá sabiduría o traerá discordia? Pidámosle al Señor que por su Santo Espíritu nos dé la gracia de poder controlar lo que decimos, que debemos pensar antes de hablar, que no hablemos con orgullo, que seamos humildes al hablar, que cuando cometamos alguna falta tengamos la humildad de pedir perdón si con nuestras palabras hemos hecho daño a alguna persona. Pero no solamente decirlo de labios, sino mostrarlo con hechos, resarciendo aquello, porque dejado llevar por la ira y el odio, nos enfrascamos en conflictos. Así que, hermanos, antes de hablar, pregúntese a sí mismo: ¿lo que voy a decir glorifica a Cristo? ¿Lo que voy a decir edifica a quien me escucha? ¿Lo que voy a decir muestra gracia y verdad? Pidamos entonces al Espíritu Santo que utilice nuestras palabras para la gloria de Dios, para el beneficio de mi prójimo y aún para mi propia alma. Amén. Padre, ayúdanos por tu verdad, por tu poder, por tu misericordia, a poner freno a nuestros labios y a hablar solo lo que edifica. Palabras de gracia, palabras que construyen, palabras que traen paz y consuelo a nuestra alma. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.